consideraciones también al debate parlamentario que actualmente se está dando en nuestro país con respecto a distintos proyectos que pretenden incorporar en nuestro Código Penal los delitos relacionados con la contaminación ambiental. Hecho esta introducción, antes de pasar a leer y presentarlo a Rafael, al doctor Colombo, les voy a pedir por favor que activen sus cámaras, porque nosotros necesitamos tener registro, además de la asistencia que ustedes envían al chat, también tener registro para tener, digamos, el registro de quienes están participando del foro, así que les pedimos que los primeros minutos del encuentro lo tengan a la cámara prendida. Bueno, hecho ya estos comentarios, voy a pasar a presentar al doctor Rafael Colombo. Él es abogado, recibido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente se desempeña como docente de Derecho Constitucional, Sociología Jurídica y Teoría Sociológica. ¿No tiene un compañerito nuevo? Perdón, Cecilia, tenés el... Ah, está. Bueno, además es docente de distintos cursos virtuales de posgrado, uno sobre derechos de la naturaleza, otro sobre acceso a la justicia ambiental, otro sobre derecho animal, y todos estos cursos virtuales de posgrado son desarrollados en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. También se desempeña como investigador de varios proyectos, junto con Valeria Berros, que fue la abogada que expuso en el encuentro anterior, y al mismo tiempo es coordinador del Seminario Permanente de Sociología y Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Además, Rafael Colombo tiene más de 10 años de experiencia desempeñándose como asesor, como investigador, coordinador y director de distintos proyectos vinculados con la temática socioambiental en nuestro país y la región. Además, también él se desempeña como abogado litigante e investigador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Es cofundador de la Asociación Civil Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, que está en la provincia de Santa Fe, y actualmente se desempeña como asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación, y también como asesor parlamentario en el ámbito provincial y municipal, también en la materia ambiental. Ha tenido también una larga trayectoria en la representación y patrocinio en distintas causas judiciales que afectan a comunidades, en representación de comunidades, de los afectados, de organizaciones multisectoriales, organizaciones de la sociedad civil. Y, por último, señalar que junto con Soledad Barruti, Enrique Viale y otros autores más, María Estela Vampa, participó en la elaboración del libro titulado 10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en la Argentina. Esta publicación en el año 2020. Así que hecha esta introducción, le damos en este tercer encuentro la bienvenida al doctor Rafael Colombo y dejamos para dar inicio a este encuentro. Bueno, muchas gracias Jorge por la presentación. Muy buenas noches a todos y todas. Un gustazo estar acá. Bueno, agradecer a Jorge, Juanpi, a la Fundación Friedrich Ebert, al Observatorio Ambiental de la UNR, la Red Latinoamericana de Universidades contra el Cambio Climático por la invitación. Como mencionaba Jorge en la introducción, la idea es que un poco podamos conversar sobre algunas cuestiones vinculadas a esta intersección que existe entre la cuestión penal y la cuestión ambiental, ¿no? Desde muchas perspectivas vamos a tratar de referirnos, vamos a tratar
primero con una perspectiva más de carácter histórico, tratando de examinar un poco dónde está ubicado el derecho penal en la génesis del Estado constitucional argentino del siglo XIX, con algunos momentos de inflexión. También vamos a charlar un poco sobre una dimensión necesariamente criminológica de la cuestión penal, entendiendo a la criminología como una sociología del delito y del control del delito, con todo lo que ello implica en cuanto a aportes decididamente enriquecedores para el fenómeno, para el análisis del fenómeno criminal, que provienen de disciplinas no jurídicas o extrajurídicas, como son la sociología, la antropología, por supuesto la ciencia política también, que son por demás interesantes y enriquecen un poco la dimensión que de alguna manera nosotros queremos darle, y que ya les adelanto el titular para que los dejen flotando en sus cabezas, que es la idea de criminología verde, ¿no? La Green Criminology, ¿no? Esa es la perspectiva que vamos a incorporar. También vamos a hablar de cuál es el estado actual del Código Penal. Voy a tratar de no ser demasiado extenso en esa parte, ni demasiado técnico, porque la idea es que podamos acceder a este tipo de reflexiones e ideas, independientemente de si tenemos conocimientos previos o no sobre leyes. Pero sí vamos a tratar de hacer un enfoque necesariamente sociológico sobre el fenómeno parlamentario desde el punto de vista de cuál es el estado actual hoy de la discusión en cuanto a la incorporación efectiva de un capítulo penal ambiental en el Código Penal. Vamos a ver cómo emparentamos también esa incidencia legislativa penal ambiental con otro tipo de incidencias parlamentarias, como la ley de humedales, o sea, forman parte de las mismas incidencias que estamos impulsando de alguna manera desde las organizaciones de la sociedad civil. También vamos a hablar un poco sobre el delito de ecocidio, o la figura del ecocidio, dónde surge, cuál es su importancia a nivel internacional, cuáles son sus posibilidades a nivel nacional. Bueno, eso es un poco en líneas generales un pequeño sumario de los temas. Si les parece, arrancamos. Yo tengo como muchos archivos abiertos en mi computadora, así que voy a empezar un poco a ayudarme con algunos de ellos para comenzar a charlar. Bueno, uno de los primeros puntos sobre los que estaría bueno que conversemos es esta idea acerca de, que da un poco título al encuentro que estamos teniendo hoy, ¿no? Que es esta idea de los delitos ambientales como delitos de los poderosos, ¿no? Que nos ubica, decía, en un lugar que es el de la perspectiva criminológica acerca del fenómeno penal, del funcionamiento del sistema penal, con todo lo que ello implica. A partir de esta reflexión, que la podemos ubicar en la génesis de la modernidad ilustrada, la modernidad científica, política, jurídica, por supuesto, y también estética, que colocó a la naturaleza en un lugar, en el lugar de un objeto, ¿no? De una canasta inagotable de recursos, de un proceso de apropiación y de mercantilización. Harvey lo llama acumulación por desposesión, un poco recuperando el célebre capítulo 24 de Marx, ¿no? La famosa acumulación originaria del capital. Más contemporáneamente se está hablando de procesos de acumulación por defosilización en relación a estas nuevas estrategias verdes, entre comillas, de salida en el marco de la transición energética. Pero decía entonces que en ese contexto hay toda una construcción de la teoría política ilustrada, con muchas implicancias, ¿no? Implicancias que tienen que ver con esta idea de la ciencia como el gran paradigma de producción de conocimiento, el paradigma hegemónico de producción de conocimiento, que lo que hace de alguna manera es presentarse como la gran solución para este proceso de domesticación o dominación de la naturaleza, ¿no? Recuerden la famosa distinción ilustrada entre el estado de naturaleza y la sociedad civil, ¿no? El estado de naturaleza es el lugar de lo bestiario, de los primitivos, de los salvajes, todas esas expresiones son parte de la literatura ilustrada. ¿Y por qué hablamos de esa literatura ilustrada? Hablamos porque esa literatura ilustrada viajó culturalmente a Argentina a principios del siglo XIX. Y esa literatura ilustrada es la que leyeron buena parte de los primeros referentes o dirigentes, actores políticos e intelectuales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que dieron lugar a nuestros diseños institucionales,
nuestros códigos penales, nuestros códigos civiles, nuestros códigos rurales, que forman parte de esta reflexión general acerca de mercantilización de la naturaleza con regulaciones insólitas, como aquellas que consideran a un río, a un árbol o a un animal como una cosa. Fíjense cómo está la línea de continuidad entre la tarea científica política y su consiguiente traducción jurídica. Claramente ahí en el siglo XIX, en Argentina, se consolidó un modelo político liberal, con base constitucional, el principal exponente es Alberdi, y hace referencia precisamente a esta idea de que somos descendientes de europeos. De hecho, en las bases hay una frase que yo siempre cito, en donde Alberdi dice que a no ser por Europa, América estaría todavía adorando a los bosques, a las bestias, o a los animales, o a las aguas, bueno, y otro tipo de referencias que hace, ¿no? Y quizás la pregunta que podríamos hacer es exactamente la contraria. ¿Qué hubiera sido de América si precisamente, en lugar de mirar hacia Europa, miraba hacia las comunidades andinas originarias con todo lo que tienen para enseñarnos y transmitirnos? Hicimos exactamente lo contrario. Todos sabemos después lo que ocurrió con las comunidades indígenas después del proceso de consolidación del Estado argentino, y ya también en aquel entonces, con el genocidio y exterminio en el marco de la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Pero el punto es que existe un punto de encuentro del derecho en cuanto a pensar la naturaleza como una cosa que facilita que después, cuando el fenómeno, cuando la dimensión penal quiere tratar de producir regulaciones sobre la naturaleza, lo haga precisamente considerándola como una cosa, ratificando la idea de propiedad liberal, ratificando la idea de naturaleza como sinónimo de lo salvaje, de lo primitivo, de lo bestiario, que necesariamente tiene que ser civilizado. Y el derecho penal, bueno, se colocó en ese lugar. Entonces, tenemos algunos momentos que son bastante interesantes desde el punto de vista histórico, que dan cuenta de que la historia de la relación entre el derecho penal y el ambiente es una historia de casi 2 siglos de desencuentros, de fragmentaciones, de ignorancias recíprocas, regulaciones parciales entre ambas ramas jurídicas, que sin dudarlo contribuyeron no solo a una multiplicación y expansión de conductas que dañan severa y masivamente la naturaleza, sino también ha consolidado lo que podríamos llamar la impunidad ambiental de los poderosos, ¿no? Que es el estado precisamente actual en el que estamos en la República Argentina, dicho sea de paso, y no me quiero embalar porque terminamos hablando de los incendios y de la ley de humedales, pero tiene que ver precisamente con todo esto, ¿no? Esta situación de impunidad generalizada de los poderosos, de los dueños del fuego, que está ligada precisamente a esta historia de desencuentros entre derecho penal y derecho ambiental. Para que ustedes tengan una idea, la última gran reforma penal integral al Código Penal de la República Argentina fue en el año 1921. Ya se cumplieron más de 100 años de la última gran reforma penal del famoso, lo que se denomina el Código Moreno, ¿no? De Rodolfo Moreno Hijo, que es, como se lo conoce, porque uno de sus principales, los principales juristas encargados de su elaboración. Ahora, desde el siglo XIX, especialmente a partir de 1868, que es el año en que Carlos Tejedor presenta el proyecto de Código Penal para la República Argentina, recuerden, ¿no?, ese momento también de construcción de Código Civil, Código Rural, Código Civil de 1871, bueno, el Código Penal también empieza en 1868, pero no es hasta 1880, 1878, donde comienza su vigencia, primero en la provincia de Buenos Aires y después a nivel nacional. Pero claramente esa perspectiva da lugar a que la intersección entre lo penal y lo ambiental esté atravesada por lo que con Valeria Berros hemos denominado como fetichismo penal antropocéntrico. En realidad el concepto que nosotros tratamos de construir con Valeria es el de fetichismo antropocéntrico. En este caso le agregamos la expresión penal porque es un fenómeno mucho más específico y que tiene muchas implicancias, porque ese fetichismo penal antropocéntrico es el que deriva en la tipificación de delitos que eludieron deliberadamente la dimensión ambiental y además, cuando se acercaban tímidamente a ella,
se fijaban penas leves y por lo general excarcelables. Cuando el Código Penal se aproxima a la naturaleza, lo hace desde una perspectiva del derecho de la propiedad. El delito de hurto de ganado es un muy buen ejemplo, ¿no? El famoso abigeato, como se conoce, que está regulado en el Código Penal y que lo estudiábamos en la facultad, es un muy buen ejemplo de cómo, en el contexto obviamente de consolidación de un Estado liberal con una fuerte matriz agroexportadora, ¿no? Recuerden ese momento político del siglo XIX, bueno, precisamente, bueno, a la hora de acercarlos, por ejemplo, al ganado, a las vacas, particularmente, a los bovinos, lo hacían desde el derecho de la propiedad, ¿no? Y la idea de que, esta idea de propiedad, de que el ganado es una cosa y pertenece y tiene un dueño. Algo de eso seguramente hablaron con Vale, la clase anterior, sobre derechos de la naturaleza, estas pequeñas disposiciones, y si no también hay algunos papers de Vale que están subidos donde trabaja, ¿no? Precisamente esto. Entonces decía, esta perspectiva del derecho de la propiedad está muy consolidada. Por ejemplo, otro delito importante es el delito de daño. El delito de daño está regulado dentro del derecho de la propiedad, no se utiliza por lo general para, más que para esa perspectiva, ¿no? De protección de la propiedad individual. Y el delito de daño en algunas ocasiones, cuando se puede incorporar, se hace desde la perspectiva del derecho de la propiedad, o sea que el ambiente se protege desde la perspectiva del derecho de la propiedad, lo cual sabemos que tiene un montón de problemas. Ahora, no cabe dudas de que cuando más nos acercamos a las esferas de lo público, son muchas esferas las de lo público, en este caso lo público asociado a la intersección entre el Estado y la sociedad, ahí cuando el bien jurídico es la seguridad pública, por ejemplo, el Código Penal reprime a quienes causan incendios o inundaciones en bosques o en plantaciones de árboles, aunque desde una perspectiva que combina la protección de las personas o de los ecosistemas mercantilizados por las empresas y que por supuesto tienen objeto de extraer materias primas. Los incendios están ahí, por supuesto tienen penas también muy leves y excarcelables y evidentemente no está funcionando porque las investigaciones judiciales y el Poder Judicial ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias en cuanto a investigar los incendios y en general muchos otros delitos de poder, ¿no? Pero antes de volver hacia la cuestión de los delitos de poder, tiro dos ejemplos más. Por ejemplo, cuando el código se aproxima a la protección del bien, salud pública, tenemos más cercanía a nivel penal ambiental, como es el caso del artículo sobre penalización de envenenamiento y adulteración de aguas, destinadas directa o indirectamente, dice el código, al consumo humano, ¿no? Fíjense también nuevamente, ¿no? La intersección entre salud y ambiente. Yo es algo de lo que siempre intento hablar bastante, porque la intersección entre salud y ambiente es una linda pista para también pensar los diseños institucionales ambientales administrativos. O sea, cómo el Estado establece el Ministerio de Ambiente, cómo la cuestión ambiental se fue construyendo primeramente del lado de las áreas de salud, las secretarías o ministerios de salud, después del lado de los ministerios de la producción, después del lado de los ministerios de infraestructura y servicios públicos, cómo lo ambiental se fue insertando ahí, ¿no? Y no es casual que también esto ocurra o tenga su traducción en el campo jurídico, ¿no? Cuando más nos acercamos a la seguridad pública o a la salud pública, estamos más cerca del ambiental, y eso es parte, en realidad, no tiene ni siquiera nada que ver con el derecho, es un dato preexistente que refuerza incluso la idea misma de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y la vinculación entre la salud humana y la salud de la madre tierra. Bueno, si alguien quiere interrumpirme, hacer alguna pregunta, a lo mejor por si hay algo que no está claro, obviamente prende el micrófono, pide la palabra y charlamos, no hay ningún problema. Bien. Ahora, después tenemos algunas leyes penales ambientales especiales, ¿no? Lo que se denomina lo penal ambiental, como objeto de construcción de conocimiento y objeto de regulación. El primer ejemplo, o uno de los primeros ejemplos, es la ley de maltrato animal de 1957, ¿no? Que es una ley muy conocida, muy utilizada, pero que también tiene penas leves y excarcelables, y hay muchísimas excepciones en esa ley, sobre la cual después podemos charlar, que bueno, que hoy deberían a lo mejor, que hoy tienen como un fuerte cuestionamiento, ¿no? Como que, por ejemplo, la excepción a las penas que podrían recaer sobre personas, empresas que realicen actos de crueldad animal,
la excepción, por ejemplo, para los fines de investigación científica, ¿no? Eso es un debate que también está como muy, muy presente, ¿no? Esa excepción, digo, ya tiene ya más de 50, 70 años la ley, ¿no? Así que, de hecho, hay varios proyectos para reformarla. Después tenemos también la ley de protección de la depredación de la caza furtiva y la fauna silvestre, que es una ley de 1981, la de 22.421. Es una ley bastante antropocéntrica, que se concentra sobre un fenómeno muy interesante, que es, hay muchos otros, que es la caza furtiva, la caza deportiva, la caza por el famoso turismo cinegético, ¿no? La caza por turismo placer, que dicho sea de paso es una de las principales economías delictivas del planeta, ¿no? Nuevamente instalando esta idea de cómo encontramos a los poderosos de manera reiterada en los distintos fenómenos de criminalidad ambiental, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos un gran problema con los cotos de caza, con la autorización de cotos de caza, de turismo cinegético, turismo nosotros lo llamamos, desde Capibara lo llamábamos turismo para matar. En su momento interpusimos algunas acciones judiciales contra cotos de caza, pero más del ámbito administrativo. Pero, bueno, esta ley, decía, es una ley que, si bien es antropocéntrica, intenta aproximarse a la cuestión penal ambiental a partir de la protección de la fauna silvestre y de la penalización de la caza furtiva. Bueno, después tenemos una última ley, que es la ley que quizás ustedes a lo mejor más han sentido nombrar, que es la ley de residuos peligrosos, la ley 24051. Es una ley que establece regulaciones muy precisas en cuanto a la manipulación, distribución, disposición final, generación y transporte de residuos peligrosos. El humo tóxico está calificado como un residuo peligroso, entra dentro de esa ley, por ejemplo. De hecho, si alguien quiere hacer una acción penal ambiental contra los incendios en el Delta por respirar el humo tóxico de las quemas, puede recurrir haciéndolo en los términos de esta ley. Después tenemos, por supuesto, los residuos vinculados por fumigaciones con agrotóxicos. Nosotros tenemos una causa penal en Vaca Muerta que estamos actualmente litigando contra los basurales petroleros, que son residuos peligrosos. Esa basura tóxica del fracking, de los 2.200 pozos de fracking que hay en Vaca Muerta, que contiene materiales reactivos y metales pesados, ¿no? Esa es una ley hay un cierto consenso en la doctrina penal de que es una ley penal ambiental, porque contiene un tipo penal en donde por primera vez existe la protección del bien ambiente o naturaleza, ambiente habla la norma, con independencia de la protección del bien salud humana, ¿no? Hay lo que se denomina una disyunción exclusiva, en términos lingüísticos, que plantea la posibilidad de que uno puede invocar o recurrir a esa ley, un fiscal, vecinos, etcétera, a partir de la protección del ambiente como bien jurídico. Por supuesto, hay algunos debates. En el derecho penal ambiental hoy en Argentina tenemos como un fuerte arraigo de posturas más antropocéntricas, salvo la notable excepción de Zaffaroni, cuyo libro La Pachamama y lo humano se los recomiendo. Zaffaroni, digan lo que digan, es una de las mentes más brillantes, no solo del derecho penal, sino del campo intelectual argentino. Bueno, fue juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, juez de la Corte Interamericana, ha escrito muchísimo al respecto, le ha dado un giro muy interesante en los últimos años prestando atención a la cuestión penal ambiental desde la perspectiva del constitucionalismo latinoamericano de Bolivia y Ecuador, sobre el que habrán hablado con Vale, la cuestión de la revisión de los derechos de la Pachamama, y bueno, pero les decía que fuera de la postura de Zaffaroni y de algunos otros juristas, a partir de algunos casos en particular, por ejemplo los casos de Ada Corpo, el famoso caso Sandra, ustedes habrán conocido ese caso de la orangutana Sandra, que fue objeto de una acción judicial en clave de habeas corpus, que es este procedimiento muy utilizado en el derecho penal, es un derecho constitucional, el habeas corpus, también muy utilizado en contexto de gobiernos de facto, por organismos de derechos humanos y abogados litigantes. Bueno, dio lugar a que haya un habeas corpus en favor de Sandra, la orangutana, reconociéndole incluso legitimidad procesal, ¿no? Fue como un fallo como bastante importante
de un discípulo de Zaffaroni, que es juez de casación penal de la Nación, Alejandro Toca. Pero bueno, eso es en líneas generales un panorama más o menos acerca de la perspectiva a lo mejor de cómo estamos desde el punto de vista histórico en relación a los delitos ambientales. Y con esto un poco cierro esta primera parte que tiene que ver con volver sobre esta reflexión sobre el modelo extractivista, capitalista extractivista, responsable de este tipo de conductas que dañan al ambiente, ¿no? Desde la emisión de gases nocivos, la contaminación fabril, el derrame de sustancias tóxicas, el envenenamiento de cursos de agua, mencionamos las fumigaciones con agrotóxicos, la deforestación masiva, los incendios en humedales y bosques, áreas naturales protegidas, son todas prácticas que son constitutivas del sistema capitalista, extractivista, fosilista, patriarcal, civilizatorio, en el cual estamos viviendo y que es en alguna medida responsable del presente de crisis ecológica y climática sanitaria que estamos pasando. Entonces hay una vinculación ahí en esto de decir que existe una íntima relación entre las empresas y corporaciones nacionales o transnacionales responsables de este tipo de conductas y de prácticas que necesariamente tienen que tener un reproche penal, y esta simetría que existe entre este tipo de prácticas delictivas y los sujetos que de alguna manera las llevan a cabo, ¿no? Que son precisamente actores, sujetos que poseen una posición privilegiada desde el punto de vista político, económico, social, en muchas ocasiones también una posición política privilegiada en relación a lo mediático, poseen fuerte el blindaje mediático, tienen importantes dosis o niveles de organización interna, tienen empresas creadas con todos los papeles en regla, contadores, abogados, ingenieros, equipos científicos, es decir, una fuerte capacidad de organización y de persistencia en el tiempo, y con una sólida capacidad para asegurarse impunidad, ¿no? Sin ir más lejos, si solo miramos, por ejemplo, las empresas del ámbito petrolero, podemos darnos cuenta que, bueno, ya tenemos casi 120 años de historia de luchas contra los grandes desastres hidrocarburíferos que se produjeron desde que la industria petrolera existe como tal, por lo menos la industria petrolera de los convencionales, y después el auge de los no convencionales, del cuyo ejemplo más paroxístico en Argentina es Vaca Muerta, ¿no? Los famosos hidrocarburos no convencionales que se pueden extraer fracking mediante. Pero desde esa perspectiva podemos darnos cuenta, ¿no? Acerca de la capacidad de poder, los nombres que están detrás de esas empresas y corporaciones petroleras, los desastres petroleros que ocurren. Bueno, si hablamos de offshore, que es otro caso que estamos litigando desde abogados ambientalistas con Greenpeace y otras organizaciones de la costa atlántica, ahí también tenemos un fenómeno parecido, ¿no? Estas accidentes, filtraciones, explosiones, derrames que se producen como consecuencia de la industria hidrocarburífera offshore, ¿no? que son de público conocimiento, Deepwater Horizon, lo que pasó en Nigeria hace poco con un buque de carga y almacenamiento, lo que pasó en las playas de Brasil, frente a las costas de Brasil, frente a las costas de Perú, con el último derrame de Repsol. O sea, fíjense la característica de las empresas que están detrás de este tipo de expresiones de criminalidad que dañan, por supuesto, el ambiente y la salud y el bienestar de las personas. ¿Alguna consulta, duda? Hasta acá, no me interrumpen así, tomo un poco de agua. Me gustaría hacer un comentario antes de que salgas del tema de las leyes, porque lamentablemente, como en todo, hay leyes, pero no se respetan. Nosotros sabemos que tenemos que proteger y respetar la fauna nativa. Sin embargo, la provincia de Río Negro premia la caza del puma porque mata el ganado, mata ovejas. Incluso hace unos pocos años hubo un amparo porque estaban aumentando el valor del cuero, del cuero del animal. De todos modos, no pudieron aumentar ese premio
premio, entre comillas, pero el permiso existe y el puma es parte de nuestra fauna. El mismo problema existe en Chubut y en Neuquén, incluso les ponen cebos tóxicos y después con la consecuencia que tiene en otra parte de la fauna, como por ejemplo el cóndor, ¿no? En cuanto a los cotos de caza, nosotros tenemos un coto de caza antes de llegar a Bolsón, que surgió así como un hongo de la nada. Aparentemente le pertenecería a Burco, pero es un coto donde vienen a cazar del exterior. Y con respecto a la ley de residuos peligrosos, nosotros hicimos muchas presentaciones en la justicia por el tema de la contaminación en el lago Nahuel Huapi, porque la planta de tratamiento era insuficiente. En este momento, con la ampliación, no sabemos en qué condiciones está la cuestión, pero la justicia federal solamente recibía denuncias por la violación de la 24.051, porque no considera que los derrames de crudo al lago sean contaminación. Incluso tuvimos que recurrir a la justicia porque la cooperativa de electricidad tenía acopiados algunos transformadores con aceite contaminado con PCB, que ya estaban fuera de uso, por supuesto, pero en un depósito contiguo a una escuela. Y tuvimos que recurrir a denuncia penal para que lográramos que la provincia obligara a que se descontaminaran. Fue todo un proceso porque vino la empresa que produce la descontaminación, pero a lo que voy es que las leyes desgraciadamente están, pero nos cuesta mucho que se cumplan. Bueno, Ana, te pedimos por favor que vayas redondeando porque hay otra persona que levantó la mano. Son esas 3 leyes de lo que acaba de hablar Rafa y lamentablemente tenemos la experiencia, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero ahí José, y ya le damos la palabra un minuto a José Giraldes, que levantó la mano, y después seguimos, Rafa. Sí, buenas tardes, primero, antes que nada. No, yo quería hacer la consulta. Hay, digamos, una ley que por ahí no se nombró, que es una ley de presupuestos mínimos, que es la 27279, que habla de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Ahí recién nombraron todo lo que es el tema de los fitosanitarios, o agrotóxicos, también se los denomina, que hace un poco referencia por ahí a la problemática de la contaminación cuando no se hacen las aplicaciones en forma correcta o, digamos, el difícil control que tiene el uso correcto de los productos fitosanitarios en el campo. Pero está posteriormente lo que es la gestión de los envases vacíos en el marco de esta ley, y en la mayoría de los casos, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, tenemos alrededor de 14 millones de envases volcados al mercado, la mayoría más de 12 millones plásticos, de los cuales se gestiona menos del 20% de esos envases, con lo cual el 80% de los envases plásticos está en un mercado informal que tiene características de residuo peligroso en el marco de la 24051, y se muele, se pica dentro de un circuito informal y termina en industrias que hacen juguetes, que hacen utensilios descartables, que hacen vasos de plástico, que hacen cualquier producto que tiene, taxativamente está prohibido, en contacto con lo que es la salud humana o animal. Digo, ¿considerás que esto se puede encuadrar a estas empresas que utilizan este plástico reciclado, que no lo deberían hacer, aparte de la denuncia o la multa por hacer esto, encuadrarlo como una denuncia penal por la contaminación hacia la población, ¿no es cierto?, por el uso de este plástico contaminado? Bien, perfecto. Comienzo por José, que así no me olvido. Sí, se puede, José, porque la ley 24051, una de las disposiciones que precisamente establece es la penalización de conductas en base al concepto de responsabilidad extendida del productor, ¿no? El concepto de responsabilidad extendida lo que dice que se traduce en esta frase: responsabilidad de la cuna a la tumba.
el concepto de responsabilidad extendida es muy importante porque abarca al generador, al transportista, y también abarca el proceso que quizás nos interesa particularmente para esto que estamos charlando, que es el proceso de disposición final, ¿no? Que me parece que de alguna manera involucraría a los envases mal llamados fitosanitarios. De todos modos, es una forma que se puede encarar. De todos modos, habría que estudiarlo, por supuesto, con todo lo que requiere. Y en cuanto a los aportes de Ana, me parece, bueno, varias cosas. En primer lugar, sí, coincido plenamente con esta reflexión que hace Ana acerca de la ausencia de controles, que tenemos muchas leyes. Argentina tiene 12, 13 leyes de presupuestos mínimos ambientales, tiene algunas herramientas, la estábamos mencionando también antes, en materia penal ambiental, o sea que hoy se podrían hacer muchas cosas, eso hay que reconocerlo. También creo que es importante mencionar que es importante que las leyes estén actualizadas a los fines de que tengamos también mejores mecanismos de exigibilidad hacia las autoridades judiciales, que son las encargadas. Ahí tenemos en la estructura institucional como dos grandes actores. El Poder Judicial, ¿no? Los jueces, fundamentalmente los tribunales, y después los ministerios públicos fiscales, que forman parte del Poder Judicial también, pero tienen a su cargo el Poder Fiscal de llevar a cabo acusaciones, iniciar investigaciones en materia penal, ¿no? Y por supuesto abarcando estas cuestiones. Yo creo que va por ahí. Hay mucho camino por recorrer, Ana, coincido, en materia de política criminal, en materia ambiental. La política criminal se concentra precisamente a partir de, bueno, los presupuestos constitucionales, en materia penal, en materia de procedimientos, debido proceso, defensa, acusación, etcétera, pero todavía no tenemos un diseño de una política criminal que, por ejemplo, se sitúe en un criterio de persecución penal de los poderosos, por ejemplo, ¿no? No hay un criterio establecido, tenemos algunas instituciones, tenemos el UFIMA, que es la Unidad Fiscal Penal Ambiental del Ministerio Público de la Acusación, tenemos algunas fiscalías ambientales, pero las fiscalías ambientales tampoco son garantía de que eso efectivamente ocurra. Forman parte de un proceso muy integral, en donde incluso me animo a decir, está involucrada, por ejemplo, la ley Yolanda, ¿no? La ejecución de la ley Yolanda, ¿no? De la capacitación a los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos sus niveles, que bueno, que es el correlato también de la ley Micaela, ¿no? En materia de género. Hay un camino muy largo por recorrer, y ahí fíjense cómo se empalman las luchas, cómo se empalman las agendas, ¿no? En este caso la agenda de los feminismos y de género, con la agenda ambiental, ¿no? Con el proceso de Micaela, con todo lo que ello implica, ¿no? Al día de hoy tenemos muchísimos casos de jueces, de fiscales, que realmente no tienen ningún tipo de perspectiva de género, y que, bueno, que necesariamente tienen que ser capacitados. Bueno, algunos de ellos han sido sancionados. Recientemente en Santa Fe un juez fue destituido, precisamente por eso. Entonces, en materia penal ambiental, tenemos un camino bastante más largo que recorrer en ese sentido, así que coincido, Ana, con tus reflexiones. Y el Río Negro es una de las provincias... Perdón, Jorge, sí. No, terminá antes de... Perdón. Sí. No, decía que en Río Negro es una de las provincias que precisamente permite la casa deportiva, junto con muchas otras provincias, Chaco, Santa Fe, justo las tenía acá, habíamos hablado de eso justo con el tema de la prohibición de la caza, pero hoy en día la mayoría de las provincias tienen regulaciones que permiten la caza, ¿no? Entonces es un gran problema porque particularmente el fenómeno de los cotos de caza lo que tiene es este gran problema de la introducción de especies exóticas. Nosotros, por ejemplo, litigamos contra un coto de caza en el norte de Santa Fe que tenía 2.400 especies exóticas denunciadas en el marco de un criadero. Tenía un criadero de especies exóticas. 3 clases de ciervo, axis, colorado, dama, carnero, mouflón. Ahí se secuestraron a los yaguaretés que habían sido encontrados en cautiverio en ese mismo coto. Y es un gran problema porque hay un gran debate entre la biología conservacionista y muchos otros actores de las ciencias ambientales acerca de qué hacer con esa fauna exótica, ¿no? Y es todo un tema que tiene muchos debates con aportes de la ciencia, y también, por supuesto, con reclamos de organizaciones que en su momento, bueno, se plantea este problema. ¿Qué haces con cerrarse el coto? ¿Qué haces con los 2.400 esos animales, ¿no? No se pueden liberar.
en el territorio, porque bueno, empiezan a competir contra la fauna autóctona, la desplazan, transmiten enfermedades, generan desarrollos ecosistémicos, pero al mismo tiempo esos animales no tienen ningún tipo de responsabilidad por la situación en la que los seres humanos los han colocado. Entonces es un gran debate que hay que dar, ¿no? No es tan sencillo decir, sí, como los pumas son exóticos, hay que salir a cazarlos y eliminarlos. En algún momento tiene que alguien hacerse cargo con políticas públicas y tratar de no recurrir a este tipo de soluciones finales, con todo lo que esa expresión implica en relación a los animales que no son bajo ningún punto de vista responsables de esta falta de planificación y desarrollos ecosistémicos. Perdón, Rafa, yo te interrumpo antes que Dale. sigas. Una cuestión administrativa. Tengo registrado 32 personas en el Excel donde tomamos lista y son 46 los que están en el grupo. Así que los que no han puesto su nombre en el foro de chat, en el chat, perdón, del Zoom, por favor que lo hagan, pues si no van a tener ausente en el día de hoy. Gracias. Siga, Rafa, nomás. Bueno, gracias. Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando un poco con ecocidio? Así después charlamos un poco. ¿Qué opinan? ¿Sí? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre ecocidio. Ecocidio es un tema re interesante. Es una palabra que se utiliza mucho, pero me gustaría, a ver, vamos a hacerlo un poco más dinámico. ¿Alguien se anima con sus propias palabras a comentar qué les parece que es el ecocidio? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ecocidio? ¿Alguien se anima a hacerlo con sus propias palabras? Aunque sean frases sueltas. ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima a pedir el micrófono? ¿Qué pasa? Yo para no monologuear, sino ustedes más o menos, algunos acá hay amigues de distintas partes del país que me conocen. Yo soy medio long version, así que yo no tengo problemas, yo sigo. Buenas tardes, yo me animo. Dale. ¿Cómo andan? Emanuel Milia Vaca, saludo desde Villa Gesell. Lo Bueno. defino en breve. Creería entender que es la degradación o destrucción de cualquier bien ambiental. Bien, perfecto. Usaste palabras muy importantes: destrucción, degradación y por supuesto el objeto ambiental. Bueno, y acá, sin perjuicio de que, digo, la propia raíz epistemológica de la palabra ecocidio, que es de la conjunción entre el oikos griego, que todos saben que designa la caza, y el verbo latino occidere, que significa matar, o sea, matar a la caza común, un poco también con una retraducción en clave de Laudato Si, nos podemos aproximar a esta idea del ecocidio como una forma de degradación parcial o total de un ecosistema causada por los seres humanos o por otras causas, que reduce significativamente el disfrute de un territorio por parte de sus habitantes. Esta es una primera definición de ecocidio que ya tiene un pequeño problema. Es un poquito antropocéntrica, porque fíjense la expresión final. El disfrute de un territorio por medio de sus habitantes, ¿no? O sea, se piensa un poco ahí en esa primera definición una supeditación a la idea que incluso el propio artículo 41, en el primer párrafo de la Constitución, establece el ambiente, ¿no? Ese ambiente antropocéntrico de la Convención de Estocolmo, que se cumplen 50 años, etc. Entonces, se han aportado otras definiciones que han redundado un poco en una línea de incidencia internacional que se llama Stop Ecocidio Internacional, que lo que propone es incorporar el delito de ecocidio en el Estatuto de Roma. Eso es toda una estrategia que ya había comenzado en los años 90, pero que no había tenido éxito. Ustedes saben, o lo que no saben, el Estatuto de Roma es un instrumento internacional que establece la tipificación de delitos como el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, el de los crímenes de guerra o el crimen de agresión, ¿no? Y que después también, a partir de su ratificación por cada uno de los estados del sistema multilateral, ¿no?, se transforma en el derecho de Argentina, que de hecho tenemos una ley de implementación para la persecución de ese tipo de delitos. Entonces, lo que se había propuesto en su momento es incorporar el ecocidio como el quinto tipo penal del Estatuto de Roma. De hecho, ese es el trabajo que se está haciendo. Hay una comisión internacional que tiene un proyecto que está en francés, pero que bueno, hemos traducido,
que de alguna manera nos empieza a acercar a una definición de ecocidio a partir de estas expresiones como las que nos compartían recién, de daño grave, de un sistema ecológico de la tierra, planteando la responsabilidad en términos de acción o omisión, planteando la idea de daño grave como la introducción o extracción de una sustancia material o de una cantidad de energía que exceda los límites planetarios, o la violación de cualquier tratado internacional que cubra el patrimonio mundial. Se habla de daño grave también como eliminación, obstrucción o reducción de una medida que socava o crea un mayor riesgo de socavar la resiliencia del ecosistema de la Tierra. Fíjense cómo todas estas expresiones nos acercan a una noción de ecocidio más ecocéntrica, ¿no? O más biocéntrica, ¿no? Y de alguna manera el ecocidio es parte de la lucha de los derechos de la naturaleza, es parte de la estrategia de los derechos de la naturaleza porque implica precisamente generar este proceso de ampliación de derechos, como lo había planteado Christopher Stone en un ensayo muy importante de 1972 que se llama ¿Tienen los árboles legitimidad procesal? Ese ensayo donde planteaba que el árbol podía ser parte en un proceso, ¿no? Como los seres humanos, o sea, parte del proceso de extensión de derechos histórico en el cual la naturaleza es considerada como sujeto de derecho y por lo tanto en el ámbito del ecocidio y del fenómeno penal es un bien jurídico de protección, ¿no? Susceptible de ser protegido contra cualquier forma de degradación que se produzca sobre eso, ¿no? Y ahí es donde tenemos que prestarle mucha atención a la regulación de ecosistemas en particular y a la tipificación de conductas que dañan particularmente determinados ecosistemas, porque no todas las prácticas son iguales para los glaciares, para los humedales o para los bosques, por ejemplo, ¿no? Hay determinadas prácticas que tienen que ser tipificadas, conductas que precisamente dañan, digo, el fenómeno del embicamiento, o el refulado, o la construcción de terraplenes, o la desviación de cursos de agua, afectan potencialmente a humedales, puede también afectar a glaciares, pero no necesariamente a lo mejor afecta a algún otro ecosistema en particular, ¿no? Entonces eso hay que tipificarlo, establecerlo, especificarlo, porque también es una forma de ampliación de derechos y de reconocimiento del valor inherente de estos ecosistemas en el lenguaje como visión narrativa de los derechos de la naturaleza a nivel andino. Bueno, eso es un poco en líneas generales el panorama que recorrimos. Si les parece, podemos profundizar en algún tema que se les ocurra. Está el micrófono abierto, pueden compartir preguntas por el chat. No sé si Jorge o vamos viendo cómo lo moderamos, pero está abierto el micrófono para que podamos charlar libremente y compartir comentarios, consultas, experiencias. Bueno, disculpen, perdón que vuelva a insistir, pero no me hicieron mucho caso. Necesito, por favor, que los que no han mandado su nombre al chat del Zoom, por favor pongan su nombre porque me están faltando gente, no me coincide la cantidad de gente que tengo registrado con los que pusieron ahí. Así que les pido, por favor, que hagan esa tarea. Y después, bueno, como dijo el Rafa, quienes quieran tomar y hacer uso de la palabra están habilitados. Bueno, yo quisiera hacer un comentario más, porque hace algo más de 4 meses hubo una noticia bastante desgraciada acá en Bariloche, un aluvión que se llevó 3 vidas de 3 turistas. El tema es que en esa construcción se violó la ley de bosques y además se violó una resolución que había ante una denuncia, una acción que habíamos hecho nosotros en la justicia, porque teniendo autorizado el apeo de 40 cipreses, habían apeado más de 440. Y sin embargo, aun cuando se firmó un convenio para no seguir avanzando, de hecho siguieron avanzando en una nueva construcción, que es lo que produjo ese desastre con una especie de aluvión que derrumbó unos gaviones que se estaban construyendo en una parte del terreno que por su pendiente
no se podía construir. Todo en clara violación de la ley de bosques, que habla de pendientes, bosques protectores, etc. Eso está en manos de la Fiscalía. Nosotros no hemos podido acceder al expediente para ver cómo seguimos en nuestra condición de anteriores amparistas. Pero vuelvo al mismo comentario que hice antes. Lamentablemente, poderoso caballero es don dinero. Pero esta fue la primera vez que hubo vidas involucradas, que se perdieron, ¿no? Muy bien, gracias Ana por tu comentario, por tu aporte. También podemos volver sobre eso en un ratito, sobre profundizar un poco más sobre la política criminal en materia penal ambiental y los diseños institucionales. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? ¿Compartir algún comentario, alguna pregunta? Tan tímides. Sí, ¿puedo preguntar ahí? Dale, Diego. Dale, gracias. Bueno, en función de lo que venías hablando, me pareció muy interesante como un artilugio legal para poner de alguna manera freno a algunos avances, por lo menos también soy de Bariloche, de índoles inmobiliarios, ya que, bueno, a veces la arrogancia del dinero y del poder, solamente el poder económico, sino el poder político, entran en situaciones realmente complicadas acá en la zona, donde permiten construcciones desmedidas en zonas de bosques, donde eso implica la destrucción total del terreno, bosques nativos, y con ello la flora y la fauna. Entonces, en función de lo que venía hablando Rafa, me disparó la posibilidad de usar esas leyes que de alguna manera amparan a nuestro entorno natural y animal, porque el bosque no es solamente el apeo de los árboles y la destrucción del ecosistema vegetal. Hay una migración constante de las especies de la zona, zonas de anidamiento de aves, especies, por ejemplo, como el huillín, que termina emigrando o muriendo. Entonces, la pregunta concreta es si desde esta mirada puede ser considerada con un fundamento fuerte como para poder generar alguna acción legal ante estos proyectos que avasallan contra el bosque y contra toda su vida, ¿no? Y lo que ronda alrededor del bosque. Esa era un poco la inquietud, a ver si estoy muy desorientado o se le puede encontrar de alguna manera, desde ese aspecto legal, algún freno para este tipo de intervenciones que, bueno, están destruyendo este entorno bellísimo que tenemos en la Patagonia. Está clara la pregunta, Diego. Yo podría un poco responder con dos grandes ideas. La primera, vinculada a el hecho por el cual las investigaciones penales ambientales son investigaciones penales ambientales complejas, ¿no? O pueden llegar a ser, o tener revestir de cierta complejidad en su sentido más literal, y después la complejidad está muy vinculada en el ámbito penal a lo que se denomina como criminalidad compleja o delitos complejos, que por lo general son delitos de lavado, son delitos federales, como el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, entre muchas otras manifestaciones de la criminalidad propiamente federal, que se asume en algunos casos como criminalidad compleja, técnicamente hablando, y requieren procesos tienen otro tipo, generan otro tipo de investigación. Investigaciones en donde hay que ser muy preciso en cuanto a la calificación penal, a la producción de prueba de las conductas que se están proponiendo que se investiguen. Son procesos largos, pueden llegar a ser costosos. Cuando uno inicia una acción penal ambiental como la que nosotros estamos actualmente querellando en Neuquén, sabemos que estamos
pensando en un trabajo de 3 o de 4 o de 5 o de más años, porque lleva mucho tiempo precisamente por esto, ¿no? Por este tipo de complejidades. Hay que garantizar el derecho de defensa, que eso es fundamental en el derecho penal, pero bueno, también al mismo tiempo tenemos que tener fiscales más audaces, comprometidos, que inicien investigaciones de oficio, que produzcan prueba, que recurran al auxilio de todo el sistema público nacional de producción de conocimiento científico, sea a través del CONICET y muchos otros organismos, laboratorios de análisis, de peritajes, de muestras de agua, de suelo, de aire, de sangre. Particularmente pienso en las tomas de muestras de sangre y de orina en los casos de fumigaciones con agrotóxicos para demostrar las afectaciones no solamente sobre la tierra, sino también sobre la salud de las personas. O sea, toda una serie de medidas que son muy importantes de que se lleven a cabo y que en algunas ocasiones no necesariamente tienen que depender de un fiscal, sino que a veces depende de la parte querellante, las víctimas. En este caso es una nueva víctima, la del derecho penal, que son los seres humanos, pero también es la naturaleza considerada en sí misma, ¿no? En este caso, a través de organizaciones, colectivos, multisectoriales y asambleas, es representada, ¿no? Pero bueno, tendría esa salvedad, ¿no? Hay que estudiar bien los casos, pero al mismo tiempo, y este es más como un mensaje hacia las organizaciones y a los militantes, activistas, lograr que el sistema penal funcione con los actores que tiene. Hay Ministerio Público, hay fiscales que tienen recursos, que tienen muchas cosas a su disposición desde el punto de vista de lo que significa ser titular de una repartición estatal de esas características. O sea, tenemos que tratar de que el sistema funcione. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, tenemos ahí un conjunto de personas que deberían estar a cargo de este tipo de cosas, pero que nadie las interpela, nadie les exige nada, y bueno, y un poco también lo que está pasando en el Delta actualmente, ¿no? Con situaciones que hemos denunciado desde abogados ambientalistas, en donde hay claros retardamientos y maniobras dilatorias para que avancen las investigaciones judiciales contra los dueños del fuego. El caso Baggio en la ciudad de Victoria, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. No se lo puede notificar a Baggio. Así como lo escucha, no se lo puede notificar, denunció un domicilio, y cuando van a notificarlo al domicilio, cuando va el oficial notificador al domicilio, no lo encuentran. Pero ¿cómo es el domicilio que denunció? Y el juez está retardando, por una clara maniobra de la defensa para no ser notificado, está demorando la investigación, lo cual es un desquicio. Con un contexto de incendios ininterrumpidos hace 72 meses, tengamos una actitud de la justicia de estas características. Es repudiable desde todo punto de vista. Entonces tenemos que estar atentos a eso, tenemos que exigirle a los actores de la justicia que funcione, que vayan, en este caso, al Delta, a pisarlo, a recorrerlo, a hablar con sus habitantes, a ver el desastre que así se está produciendo, no solamente con los incendios, sino con los activismos inmobiliarios, con la invasión del ganado de la llanura de las islas, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta estas dos grandes ideas, ¿no? Que las investigaciones penales ambientales pueden llegar a ser muy complejas y que requieren estrategia y planificación y capacidad para sostenerlas en el tiempo, y al mismo tiempo también que tenemos un sistema jurídico penal al cual podemos interpelar y que debe funcionar porque tienen precisamente una función constitucional de resguardar los derechos fundamentales, en este caso humanos y ambientales. Rafa, acá me dicen, Laura Araki me pregunta a ver si todas las normas a las que hiciste referencia y los textos que citaste, a ver si van a estar cargados en el Google Drive para poder tener acceso a ese material. Hola. Perdón, Jorge, te escuché un poco entrecortado. No, te decía, Laura Araki me pregunta a ver si todas las normas que vos mencionaste, los documentos que hiciste referencia, si van a estar disponibles en el Google Drive. Vamos a hacer algo mucho mejor. Van a tener disponible un extracto de todas las leyes penales ambientales juntas, porque si no tienen que leer el Código Penal completo, que es un plomazo, sobre todo para quien no tiene nada que ver con el derecho. Entonces ahí se hizo una recopilación de todas las leyes, desde abigeato hasta la ley de residuos peligrosos, con los extractos correspondientes. Es una pequeña síntesis de 15 carillas, lo que les puede llegar a servir bastante.
Bien. Ahora yo voy a aprovechar y voy a hacerte una consulta. Vos sabés, No, Jorge, vos perdón. Bueno, pero no, como no bichito. levantaban la mano, igual ahí está Lucas Ayarra, por favor. Después, si hay tiempo, yo pregunto. Lucas Ayarra. Buenas. Sí, yo quería hacer, ¿se escucha ahí? Sí, sí. Bien. Quería hacer una pregunta en relación a lo que se plantea más temprano con el tema de la consideración del medio ambiente en el derecho penal como bien jurídico, que se lo consideraba desde el lado de la mercantilización de la naturaleza, etcétera, que si sabemos si es más conveniente a través de, por ejemplo, una ficción considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos, o es mejor dejarlo como un objeto que es un bien jurídico dentro del derecho penal para proteger, o una mezcla de estas dos figuras, digamos, no sé, me surge como esa duda ese tema. Bien, muy interesante la pregunta, Lucas. Yo creo, mi opinión es que si hablamos de derecho a la naturaleza en los términos que hablamos un poco en este curso, en la clase pasada, a través de la clase de Vale, se impone un enfoque que necesariamente considera la naturaleza como un bien jurídico protegido en sí mismo, con independencia de cualquier tipo de valoración que podamos hacer los seres humanos. Ese es el gran salto revolucionario desde el punto de vista epistemológico jurídico que rompe con la gran tradición occidental. Por eso decimos que los derechos de la naturaleza rompen con una epistemología jurídica científica occidental, que incluso es revolucionaria desde el punto de vista filosófico, esto de la filosofía del tiempo, de no ir siempre hacia el futuro, que es la idea que nos impuso el progreso científico, ¿no? Siempre mirar hacia el futuro, pero recuperan prácticas, saberes ancestrales, o sea, va hacia atrás en el tiempo, recupera la lucha de los oprimidos, las trae al presente y ve qué tiene para enseñarnos en este contexto de crisis. Dicho todo esto, se impone la tipificación del delito de ecocidio, la incorporación de un capítulo penal al Código Penal, un capítulo penal ambiental al Código, que proteja los humedales, los bosques, los glaciares, como bienes jurídicos en sí mismos, independientemente de si ello deriva de una protección de la salud humana, que en este tipo de contextos creo que ya es una certeza. Saber que proteger los ambientes es proteger también la calidad humana, pero no viceversa. Que no es lo mismo que decir que no hay justicia social sin justicia ambiental y viceversa, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero claramente, incluso hasta de una visión más conservadora, antropocéntrica, uno podría decir, bueno, protejamos el ambiente, la naturaleza desde el punto de vista penal, como una forma también de contribuir a la generación de bienestar de los seres humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos años, en la opinión consultiva número 23, lo planteó con mucha claridad. Dijo que la calidad de nuestros ambientes es condición de posibilidad del ejercicio de derechos humanos. Entonces, aún desde una perspectiva conservadora, estaríamos generando un avance importante, un antropocentrismo atenuado, pero el camino es necesariamente el camino de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la tipificación del delito de ecocidio y la protección de los humedales, los bosques, los glaciares y otros ecosistemas como bienes autónomos, ¿no? como bienes autónomos de protección. Bueno, muchas gracias, Rafa. Ahí vamos a dar la palabra a Bruno Sirote, por favor. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la charla, estuvo buenísima. Y mi pregunta va más o menos en la línea de la pregunta anterior también. Y tiene que ver con esto. Si ontológicamente consideramos también al humano en nuestro ordenamiento jurídico y como el centro y quien articula todo el corpus del derecho, y también eso está en la génesis de la democracia liberal y bueno, y de nuestras democracias representativas, y está tan arraigado también en la Constitución. Podemos, a través del derecho penal, a través de la introducción de un capítulo nuevo en el derecho penal, generar este cambio en la concepción de lo que es ontológicamente para el derecho la naturaleza, o tenemos que reformar directamente las bases de nuestro sistema representativo liberal y la Constitución en ese caso? O sea, ¿son independientes los cambios, la incorporación de un capítulo en el Código Penal de
del ordenamiento constitucional y si es posible ese cambio autónomamente. No, yo te diría que desde el punto de vista ontológico, los derechos de la naturaleza y la tipificación del delito de ecocidio desafían la ontología naturalista, de hecho, que es la que caracteriza muy adecuadamente Philippe Descola. De hecho, justo este fin de semana estaba releyendo a Descola, un antropólogo que tiene este libro que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura, que está muy bueno, y lo que hace precisamente Descola es hablar de esta ontología naturalista dominante, que es el modo de identificación que da la idea de consolidación de esta separación entre los seres humanos y la naturaleza. Y yo creo que desde ese punto de vista hay una victoria ontológica, precisamente con el avance de este constitucionalismo ecuatoriano, de Bolivia, el caso de Chile recién, más allá de que no prosperó el plebiscito, y en muchísimos países, al menos 30, 40 países que consagran derechos de la naturaleza, que tipifican delito de ecocidio. Bolivia tiene un proyecto para tipificar el delito de ecocidio. Todos son desafíos que desde el punto de vista ontológico, todos son alternativas normativas insurgentes que desafían el consenso naturalista dominante, precisamente al salir de esta idea por la cual los seres humanos se consideran tener una posición privilegiada por sobre la naturaleza, y que por lo tanto tiene que haber una regulación asimétrica, ¿no? Que hay una continuidad, como dicen los naturalistas, en la fisicalidad, pero hay una discontinuidad en la interioridad, ¿no? Que por esta interioridad... Disculpa, Rafa, sí. un segundo que me olvidé quizás de la parte más importante de la pregunta, y que tenía que ver con que tipificar a la naturaleza como un sujeto de derecho también puede llegar a ir en colisión del derecho de la propiedad privada. Si un productor decide quemar, o si un terrateniente decide quemar un bosque que está dentro de su propiedad privada, está en su derecho. Si lo considerás bajo el concepto de propiedad privada liberal del siglo XVI al siglo XIX, te digo que sí, pero no es el concepto de propiedad que se empezó a problematizar a partir del siglo XX con la Constitución mexicana, que precisamente empezó a hablar del uso social de la propiedad, de precisamente romper con esta idea del abuso del derecho, de que cada uno podía hacer con su propiedad lo que quisiera, usar, disponer, destruir. Bajo los cánones del concepto de propiedad liberal, consolidado desde el siglo XVI y XVII en Inglaterra en adelante, sí, pero el concepto de propiedad nunca ha sido uno, a lo largo de la historia de la modernidad por lo menos, y actualmente está precisamente en pleno proceso de discusión. De hecho, los derechos de la naturaleza lo ponen en discusión. No podés invocar el derecho de propiedad para quemar un campo, no solamente por todo lo que el peligro que implica, el riesgo que se corre, sino también porque está generando un daño sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. O sea, no se puede hacer lo que uno quiere con la propiedad, y precisamente los derechos de la naturaleza, el ecocidio y muchas otras expresiones lo que hacen es desafiar esa concepción. Gracias, Bruno. Bruno, perdón, ¿vos estás en Jóvenes por el Clima, Bruno? Sí, exactamente. Ah, pues te viene una publicación que hicieron Jóvenes por el Clima y aparecías vos y me acordaba de tu cara. Está bien. Esto parece gente que busca gente, Jorge. Sí, Rafa, yo antes de que culmines, me gustaría hacerte una pregunta, o algo mencionaste vos, pero hay muchos proyectos que están pendientes, además de incorporar los delitos ambientales en el Código Penal, hay muchos proyectos en el Congreso donde se propone la creación de fiscalías ambientales, que sean fiscalías especiales para el seguimiento y la persecución e investigación de delitos que tengan que ver con los delitos ambientales. Si podías hacer referencia a algo de esto. Sí, por supuesto. Hay muchos casos en Argentina de fiscalías ambientales. De hecho, hace poco se publicó una nota al respecto, que con el periodista Gastón Rodríguez, en donde charlábamos precisamente sobre esto, ¿no? Hay muchas provincias que tienen fiscalías ambientales, una de ellas es Neuquén. Neuquén tiene una fiscalía ambiental dentro del Ministerio Público de la Acusación, que está compuesto por la figura de un procurador y después
fiscales, en este caso un fiscal especializado en temas ambientales. Pero como les decía anteriormente, que existe una fiscalía ambiental tampoco es una garantía automática de que vamos a tener mejores investigaciones penales ambientales, más comprometidas, más a fondo o mejor elaboradas. Creo que ahí en ese punto hay que ser muy conscientes de que este tipo de conquistas legales, institucionales, son un nuevo punto, un punto de llegada, pero también es un nuevo punto de partida. Porque las transformaciones no se dan de manera automática o mágica por la creación, por la sanción de una ley o por la creación de una fiscalía ambiental. Pero sí, sin lugar a dudas, son importantes que estén creadas. No es lo mismo no contar con ellas que contar con ellas. Eso es fundamental. No solamente para lo legal, sino para lo político, lo social, digo, son conquistas fundamentales. Así se logró la ley de bosques, así se logró la ley de glaciares, y así se va a lograr la ley de humedales. Y a pesar de que tenemos serios problemas en la aplicación de la ley de bosques y de glaciares, hoy los glaciares y los bosques estarían menos protegidos si no tuviéramos esas leyes, se lo puedo asegurar. Sería a pesar de que ya tenemos un fenómeno de deforestación dantesco, de incumplimiento sistemático de las leyes de ordenamiento territorial, de la vulneración de las categorías y las zonificaciones, etc., a pesar de que Argentina se encuentra en la emergencia forestal, que tenemos jurisprudencia sobre bosques en donde coloca a Salta, Chacos, Santiago del Estero, Formosa como las provincias más deforestadas, la situación sería mucho más grave si no tuviéramos esas leyes. O sea, y al mismo tiempo son después las principales herramientas que utilizamos en las provincias, en los territorios y las comunidades para detener la avanzada de la contraofensiva extractivista. Así que creo que es importante, Jorge, eso, ¿no? Eso de las fiscalías, tener esa precaución, y también es importante tener una política criminal ambiental, porque la política criminal ambiental genera las directrices de las cuales después una fiscalía o un juez tiene que tener en consideración para llevar a cabo esto. Y la criminalidad ambiental es un fenómeno complejo de los poderosos, o sea, no te estás enfrentando a cualquier tipo de sujeto, no tiene nada que ver con la criminalidad urbana, por ejemplo, o con el delito asociado al fenómeno de la inseguridad pública urbana. Son otro tipo de fenómenos criminales complejos, como la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero, que está también muy vinculado a los delitos ambientales, por supuesto. Pensemos en la intersección que hay en hidrovía, ¿no? En la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? La intersección que hay en la hidrovía entre, por un lado, el ser la ruta de salida de la manufactura extractivista. Por la hidrovía el 80% se exporta de minerales, combustibles, maíz, la soja, los aceites, los minerales, en fin. Y al mismo tiempo es un lugar donde se producen hechos de contaminación a gran escala, ¿no? Con todo lo que se implica, y bueno, al mismo tiempo el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Con todo lo que se implica, ¿no? A través de los puertos, que son puertos que se rigen bajo una matriz legal de los años 90, ¿no? Eso es, en líneas generales, ya va 1 hora y media, los debo haber hartado, esto fue como muy invasivo, demasiadas cosas quizás, pero bueno, tenemos el video que va a estar disponible por si lo quieren ver. No me imagino que alguien pueda llegar a tener en plan volver a ver esta clase, pero bueno, si les copa, a lo mejor va a estar disponible, los materiales en la carpeta del Drive, y bueno, abierto por supuesto para consultas, dudas en particular, solicitar más material, lecturas, hay muchas cosas lindas para leer, cosas que se consiguen por Mercado Libre a buen precio, cosas que están digitalizadas, así que cualquier cosa nos escriba. Bueno, yo ahí voy a hacer, le voy a pedir a Juan Pablo Chapero y a Cristina Agüero que por favor se comuniquen al celular mío que voy a dejar ahora ahí en el chat. Si no les digo, porque bueno, por algunos temitas administrativos de la inscripción que no me figuran, así que bueno, les pido por favor a Chapero y ¿quién más le había dicho? Y Titi Agüero. Y Cristina Agüero, por favor, que... Saludamos a Titi. Bueno, ahí yo ya les mandé Dutzi, por el chat. ¿Cómo andás, Dutzi? Hay muchos amigos conocidos, ¿cómo andan? Saludamos de paso. Bueno, ya Rafa acá nos hace una pregunta, Ana, de Bariloche, que quería hacer un comentario.
Bueno, Ya ¿le vamos parece con cerrando. este cerrando? Con Sí, este vamos sí. cerrando con este. Cortito, nosotros tenemos por ley la creación de las fiscalías ambientales en la provincia y no hemos logrado que las crearan. La respuesta en su momento de la Procuradora del Superior Tribunal de Justicia fue que no había presupuesto. Y de hecho, en este evento que mencioné recién, de la gente que falleció, la Fiscalía no consiguió todavía el presupuesto para contratar el equipo de peritos, y como los deudos no se han presentado como querellantes, no hay quien de afuera impulse la causa. Así que también hay limitaciones porque nosotros no nos podemos presentar, no somos parte, digamos, damnificados directos, ¿no? Pero el tema de la Fiscalía Ambiental es bastante grave porque los temas ambientales los atiende una fiscalía que además atiende otro tipo de cuestiones. Está la ley, pero no está la fiscalía. Claro. Bueno, ahí Bueno. en Río Negro tenemos varias cosas para hacer. Ahora estamos trabajando con la multisectorial del Golfo de San Matías. Vamos a tener novedades en los próximos días por lo que ocurrió allí. Y bueno, veremos cómo podemos colaborar desde la asociación y otras organizaciones amigas por seguir instalando estos temas, un poco de la perspectiva que vos planteás, Ana, que claramente pasa esto, ¿no? Siempre lo decimos y con esto cerramos, en las comunidades y en los territorios hay una enorme capacidad para identificar los problemas que tenemos, ¿no? Lo cual a veces también desde los grandes centros urbanos esas perspectivas se pierden. Y es importante que los decisores del Estado se sienten a escuchar a las organizaciones, a las comunidades, a las asambleas, lo que tienen para aportar en términos de diagnóstico y en términos de propuestas para que la situación efectivamente mejore y exista un genuino, permanente, constante, comprometido acceso a la justicia ambiental. Bueno, les agradecemos en primer lugar a todos ustedes por haber estado participando de este tercer encuentro. Acá me pregunta Emanuel Miliavaca, Emanuel Gabriel Miliavaca ya te había inscrito ahí, así que ya cumpliste con tu... Bueno, nada, les agradecemos a todos por la participación en el encuentro de este seminario virtual, este tercer encuentro. Le agradecemos también a Rafael. Rafa, te comento que hay varios comentarios haciendo referencia a que ha sido muy linda la exposición, que es muy interesante. Así que agradecemos a Rafa también. Bueno, les comentamos que vamos a estar haciendo llegar la grabación de este tercer encuentro, suponemos que la semana que viene, para que ya lo tengan al link de acceso. Y bueno, y ya la semana que viene también seguramente vamos a entregarles las consignas para el desarrollo de la monografía para aprobar el curso. Y por último, aprovecho para los que están en Capital, mañana a partir de las 9 de la mañana se va a estar realizando una convocatoria frente al Congreso de la Nación de distintas organizaciones ambientales reclamando el tratamiento y la aprobación por parte del Congreso de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales. Así que paso el chivo para los que puedan acompañar mañana a partir de las 9 frente al Congreso. Estaría bueno estar presente ahí a los que están acá en Capital. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora cortamos la clase y me tengo que poner a full con los humedales. Mañana vamos a estar allá en el Congreso, en el plenario de comisiones, así que bueno, seguramente tendremos novedades. Crucemos los dedos, ¿no? Estemos atentos a las redes sociales, peguémosle algún chirlo, algún diputado o diputada no, en las redes exigiendo que se apruebe el dictamen consensuado, eso. Nada. Así que bueno, nada, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo miércoles. Un abrazo grande, suerte. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao.